Al iniciar este estudio, quiero hacerte unas preguntas de reflexión. ¿Qué impacto te produjo lo primero que supiste de Jesucristo? ¿Qué imagen te hiciste de Él? ¿Has tenido alguna vez alguna crisis de tu fe en Cristo? ¿Te toca el hecho de Jesús vivir y morir por ti? El estudio de quién es Jesús se llama Cristología. La Cristología es una revelación de Dios acerca de Jesucristo. Es un conocimiento acerca de Cristo proveniente de Dios. Un conocimiento de Cristo y su relación con el ser humano. Descubramos qué es lo que la Biblia nos enseña sobre Jesús. La primera declaración cristológica la encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 16. Vamos a leerla. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo significa Mesías, ungido. Pedro entendió quién realmente es Jesús. Jesús es el Cristo, la unión de lo divino con lo humano. Entendió que ese hombre llamado Jesús es el Salvador. Vamos a analizar características de Jesús a la luz de la Biblia. La primera característica que me gustaría analizar contigo es la preexistencia de Jesús. Jesús preexistió a su encarnación, o sea, el hombre que las personas veían y llamaban de Jesús ya existía antes de nacer de la Virgen María. Veamos evidencias en el Antiguo Testamento sobre la preexistencia de Jesús. El primer texto que quiero leer contigo en el Antiguo Testamento es Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vea qué interesante. Si analizamos las características por separado, descubrimos lo siguiente. Dios fuerte es una característica dada a Jesús por el texto de Isaías. Dios fuerte quiere decir que tiene poder para crear. Padre eterno, la Biblia llama a Jesús de Padre eterno. Significa que no tiene comienzo ni fin. Por lo tanto, precede a la encarnación. Es Padre. Hay una relación parecida entre Padre y el Hijo. Y como Hijo, participó de nuestra creación. Por lo tanto, lo llamamos Padre porque Él nos creó. Cristo también es príncipe de paz, según el texto de Isaías. La paz proviene de la justicia y Jesús vino a este mundo trayendo la paz, otorgando su justicia al hombre pecador. Por eso es príncipe de paz, porque nos da su paz. Otro texto en el Antiguo Testamento que viene a confirmar la preexistencia de Cristo es el de Miqueas capítulo 5 versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Mesías preexistió antes de la encarnación, es eterno. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Debemos recordar que Jesús hizo dos tipos de declaraciones, explícitas e implícitas. Una declaración implícita sería una que está presente en el pensamiento, pero no está dada con claridad. Un ejemplo de eso es la declaración de Jesús en Lucas capítulo 19, versículo 10. Una declaración implícita sobre la preexistencia de Cristo. Veamos ese texto. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si vino, es porque estaba en otro lugar, ¿cierto? Jesús dijo que Él vino de otro lugar para buscar lo que estaba perdido. De forma implícita está mencionando que Él estaba en otro lugar. En Marcos capítulo 10, versículo 45, encontramos algo similar. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Nuevamente la expresión vino, el Hijo del Hombre vino, o sea, estaba en otro lugar y vino a este lugar. Mateos capítulo 15, versículo 24, una declaración implícita sobre la preexistencia de Cristo. Él respondiendo dijo:
no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En la mente de Jesús estaba claro que existía antes. Pero Jesús también hizo declaraciones explícitas al respecto de su preexistencia. Las declaraciones explícitas de Jesús se encuentran en Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. ¿Has notado cómo Jesús declaró abiertamente que Él existía antes que el mundo existiera? Veamos otra declaración explícita en Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Este texto o esta declaración de Jesús provocó un escándalo en las personas de aquel tiempo, porque Él dijo que antes de Abraham Él existía. En otras palabras, Jesús estaba confirmando su preexistencia. En Colosenses capítulo 1, versículo 17, encontramos una declaración que confirma este pensamiento. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esa declaración fue bien explícita. Concordamos con eso. Cuando el texto dice las cosas, que Cristo era antes de todas las cosas, se refiere a materia, a creación. Ahora cuando el texto dice Él es antes, significa que no es algo creado, es algo presente, presente absoluto. Jesús tiene una existencia totalmente separada de las cosas. Existía antes que las cosas existiesen y por lo tanto no pertenece a la esfera del mundo. No es creado. En la persona de Cristo no se encuentra nada que pertenezca al mundo, ni a las tinieblas y ni a la muerte. Sus palabras y su manera de vivir provienen de aquella esfera donde Él está en íntima relación con el Padre.